En las profundidades de la prehistoria, hace más de 90 millones de años existió una criatura tan extraña y formidable que parecía sacada de un sueño aterrador. Imagina un depredador de más de 15 metros de largo, con una vela en su espalda tan imponente como el sol del desierto, y una mandíbula capaz de desgarrar a sus presas con una precisión mortal. Pero lo más intrigante de esta bestia no es solo su tamaño o su poder, sino la forma en que su mundo estaba tan radicalmente diferente al de cualquier otro dinosaurio conocido. Este gigante no caminaba solo por la tierra, sino que desafiaba las leyes de la naturaleza moviéndose en las aguas, cazando en un reino acuático como un cazador de los mares. ¿Te imaginas cómo sería enfrentarse a un coloso como este, el Spinosaurus, en un paisaje donde cada sombra esconde un peligro mortal? A lo largo de la historia, los humanos han buscado entender a estos monstruos del pasado, pero los secretos del Spinosaurus aún permanecen envueltos en misterio. ¿Qué tan letal era realmente? ¿Y qué lo hacía diferente de otros depredadores de su tiempo? La historia de este dinosaurio no solo está escrita en fósiles, sino que está tejida en las incógnitas que aún desafían a los científicos hoy en día. Prepárate porque este es solo el comienzo de un viaje por un mundo donde la supervivencia era una lucha constante y la realidad superaba cualquier ficción. El Spinosaurus es uno de los dinosaurios más fascinantes y misteriosos que ha capturado la imaginación tanto de científicos como del público en general. Conocido como uno de los mayores depredadores que jamás haya caminado sobre la Tierra, este dinosaurio carnívoro vivió durante el período Cretácico, hace aproximadamente entre 112 y 93 millones de años, en lo que hoy son los desiertos del norte de África. Su nombre, que significa lagarto espinoso, proviene de la característica más llamativa de su anatomía: una vela alta y prominente formada por extensiones óseas que se alzaban desde su columna vertebral. Aunque su apariencia única lo hace destacar, el Spinosaurus sigue envuelto en debates y enigmas científicos que continúan evolucionando a medida que se descubren nuevos fósiles. Este dinosaurio fue descrito por primera vez en 1915 por el paleontólogo alemán Ernest Stromer, quien basó su estudio en fósiles hallados en Egipto. Desafortunadamente, los especímenes originales fueron destruidos durante un bombardeo aliado en la Segunda Guerra Mundial, lo que dejó a los científicos con una comprensión limitada del animal durante décadas. Sin embargo, los hallazgos más recientes han arrojado nueva luz sobre su anatomía, comportamiento y ecología, revelando un depredador que no solo era gigantesco, sino también sorprendentemente adaptado a la vida en el agua. Se estima que el Spinosaurus podía alcanzar longitudes de entre 15 y 18 metros, lo que lo convierte en uno de los dinosaurios carnívoros más grandes, superando incluso al famoso Tyrannosaurus Rex en tamaño. Su cráneo alargado, similar al de un cocodrilo, estaba lleno de dientes cónicos perfectos para atrapar peces, lo que sugiere que gran parte de su dieta consistía en presas acuáticas. La anatomía del Spinosaurus es una combinación única de características terrestres y acuáticas, lo que ha llevado a muchos paleontólogos a considerarlo el primer dinosaurio semiacuático conocido. Sus extremidades traseras eran inusualmente cortas para un terópodo, y su estructura ósea era más densa, lo que podría haberle ayudado a sumergirse y mantenerse estable en el agua. Las manos del Spinosaurus eran grandes y terminaban en garras curvas que probablemente utilizaba para atrapar peces o desgarrar carne. Además, su cola, recientemente interpretada como una estructura aplanada lateralmente, sugiere que podría haberla utilizado como una aleta para propulsarse mientras nadaba, de manera similar a como lo hacen los cocodrilos modernos. Sin embargo, es la vela del Spinosaurus lo que más ha intrigado a los científicos y al público. Esta estructura, formada por espinas neurales alargadas que alcanzaban hasta 2 metros de altura, estaba cubierta de piel y tejido blando, aunque su función exacta sigue siendo motivo de debate. Algunos investigadores sugieren que pudo haber sido un elemento de exhibición, utilizado para atraer parejas o intimidar a rivales. Otros plantean que podría haber ayudado a regular la temperatura corporal, actuando como un radiador para disipar o absorber calor según fuera necesario. También existe la hipótesis de que la vela desempeñaba un papel hidrodinámico, ayudando al Spinosaurus a moverse más eficientemente en el agua. El hábitat del Spinosaurus era una región de ríos, lagos y zonas húmedas en el actual norte de África, un entorno rico en vida acuática.
Los fósiles de peces gigantes encontrados en las mismas capas geológicas sugieren que el Spinosaurus compartía su ecosistema con otras criaturas acuáticas formidables, como el tiburón Oncorhynchus y el pez Mausonia. Además, convivía con otros dinosaurios como el Carcharodontosaurus, otro gran depredador terrestre, lo que podría haber llevado a una partición ecológica, donde el Spinosaurus dominaba los hábitats acuáticos y sus márgenes, mientras que el Carcharodontosaurus se especializaba en la caza en tierra firme. A pesar de los avances en nuestra comprensión del Spinosaurus, su estudio ha estado plagado de desafíos. La falta de fósiles completos y la pérdida de los especímenes originales han llevado a múltiples interpretaciones y revisiones de su anatomía a lo largo de los años. Por ejemplo, durante mucho tiempo se pensó que el Spinosaurus era exclusivamente terrestre, similar a otros grandes terópodos. Sin embargo, los descubrimientos de fósiles en Marruecos en 2014 y 2020, que incluyen una cola casi completa, cambiaron radicalmente esta visión, consolidando la idea de que era un depredador adaptado al agua. Estos hallazgos resaltan la naturaleza cambiante de la paleontología y cómo cada nueva pieza del rompecabezas puede reescribir lo que creemos saber sobre estas criaturas prehistóricas. Culturalmente, el Spinosaurus ha ganado notoriedad gracias a su aparición en películas, documentales y literatura. Su representación más famosa fue en Jurassic Park 3, donde se le mostró como un depredador imponente que incluso derrota a un T-Rex en combate. Aunque esta interpretación exagera ciertos aspectos de su comportamiento y habilidades, ha ayudado a cimentar al Spinosaurus como uno de los dinosaurios más reconocibles y populares en la cultura popular. En resumen, el Spinosaurus es mucho más que un gran dinosaurio carnívoro. Es un ejemplo de la diversidad y adaptabilidad de los dinosaurios. Su combinación de características acuáticas y terrestres lo convierte en una criatura única en la historia de la vida en la Tierra. Al mismo tiempo, los debates y descubrimientos continuos que rodean a este enigmático depredador reflejan el espíritu dinámico de la ciencia, donde siempre hay más por aprender y descubrir. Mientras los paleontólogos sigan excavando y analizando, el Spinosaurus continuará revelando secretos sobre su vida, su mundo y el pasado remoto que habitó. Imaginando al Spinosaurus en ecosistemas de otras épocas geológicas que no fueran el Cretácico, es posible explorar una serie de hipótesis fascinantes basadas en las adaptaciones conocidas de este dinosaurio y las características de los ecosistemas prehistóricos. Aunque el Spinosaurus está intrínsecamente ligado al periodo Cretácico, su biología sugiere que podría haber prosperado en una variedad de entornos, siempre que se cumplieran ciertas condiciones clave. La presencia de agua, abundantes recursos alimenticios acuáticos y temperaturas cálidas o templadas que favorecieran su metabolismo ectotérmico. Estas características hacen que podamos especular sobre cómo habría interactuado y evolucionado en diferentes épocas, desde el Triásico temprano hasta el Jurásico superior o incluso más allá en un mundo hipotético. En el Triásico temprano, hace más de 250 millones de años, los ecosistemas de la Tierra estaban dominados por la lenta recuperación tras la extinción masiva del Pérmico Triásico, la mayor de la historia del planeta. Durante este tiempo, los ecosistemas estaban poblados por pequeños reptiles, anfibios y un incipiente grupo de arcosaurios, que eventualmente darían lugar a los dinosaurios. En este entorno, un animal como el Spinosaurus habría enfrentado desafíos únicos. Por un lado, su tamaño gigantesco y su especialización en un estilo de vida semiacuático podrían haberle dado una ventaja sobre otros depredadores, permitiéndole dominar las cadenas alimenticias en sistemas fluviales y lagunares. Sin embargo, el limitado tamaño de las presas disponibles y la falta de ecosistemas complejos probablemente habrían restringido su éxito evolutivo, requiriendo una adaptación hacia dietas más flexibles que incluyeran pequeños tetrápodos y carroña. En el Triásico tardío, cuando los dinosaurios comenzaron a diversificarse, los ecosistemas eran considerablemente más variados. En este tiempo, grandes ríos y lagos se extendían a lo largo de vastas llanuras aluviales, ofreciendo un hábitat adecuado para el Spinosaurus. Aquí podría haber desempeñado un papel similar al que tenía en el Cretácico, especializándose en la captura de peces gigantes como los celacantos y otros depredadores acuáticos. Sin embargo, habría enfrentado competencia de los primeros grandes depredadores dinosaurios, como los Herrerasaurus, que eran ágiles y bien adaptados para cazar en tierra firme. La clave de su éxito habría sido su capacidad para ocupar un nicho único en la interfaz entre el agua y la tierra, evitando la competencia directa. El Jurásico temprano, hace aproximadamente 200 millones de años,
vio la aparición de grandes ríos y sistemas lacustres que podrían haber sido ideales para un Spinosaurus adaptado. Durante este periodo, los ecosistemas comenzaron a incluir una mayor diversidad de dinosaurios herbívoros y depredadores, así como una proliferación de vida acuática. La habilidad del Spinosaurus para cazar tanto en agua como en tierra podría haberle permitido coexistir con depredadores terrestres como los Dilophosaurus y anfibios gigantes como el Metoposaurus. Este periodo habría ofrecido oportunidades únicas para explotar un nicho semiacuático, especialmente en regiones donde la competencia terrestre era intensa. En el Jurásico medio y tardío, el mundo estaba dominado por ecosistemas extremadamente diversos, con vastos bosques de coníferas, extensos humedales y océanos ricos en vida. Los grandes lagos y sistemas fluviales habrían sido el hogar perfecto para un Spinosaurus, donde podría haber coexistido con gigantes acuáticos como los plesiosaurios y cocodrilomorfos, así como con depredadores terrestres como el Allosaurus. Sin embargo, habría enfrentado desafíos significativos debido al aumento en la competencia de otros depredadores especializados y al tamaño masivo de muchos herbívoros, como los saurópodos, que requerían estrategias de caza diferentes a las de su dieta predominantemente piscívora. En un mundo posterior al Cretácico, imaginemos al Spinosaurus adaptándose a ecosistemas del Paleoceno o Eoceno, hace entre 66 y 34 millones de años, después de la extinción de los dinosaurios no aviares. En este escenario, el Spinosaurus habría tenido que competir con los primeros mamíferos carnívoros y aves depredadoras como los Forusracidae o aves del terror. Sin embargo, su estilo de vida acuático podría haberlo protegido de la competencia directa, permitiéndole especializarse en ambientes costeros o ríos grandes. En este tiempo, peces de gran tamaño y reptiles como las tortugas gigantes y cocodrilos habrían ofrecido presas abundantes, mientras que su tamaño masivo le habría permitido evitar convertirse en presa de otros depredadores. En climas más extremos como los del Carbonífero, donde los pantanos y los bosques de helechos gigantes dominaban el paisaje, un Spinosaurus hipotético habría enfrentado dificultades. Aunque los ecosistemas acuáticos estaban llenos de peces, anfibios y artrópodos gigantes, el oxígeno extremadamente alto de la atmósfera habría favorecido a otros grupos como los artrópodos y podría haber limitado el éxito de un animal tan grande. Además, los ecosistemas del Carbonífero eran muy diferentes en términos de estructura y recursos disponibles, lo que requeriría adaptaciones fisiológicas significativas. En última instancia, imaginar al Spinosaurus en ecosistemas de otras épocas destaca no solo las adaptaciones únicas de este dinosaurio, sino también la importancia del contexto ecológico en la evolución y el éxito de cualquier especie. Su capacidad para sobrevivir habría dependido de encontrar un nicho único, adaptarse a nuevos competidores y explotar los recursos disponibles en un mundo en constante cambio. Aunque nunca podremos saber con certeza cómo habría prosperado fuera del Cretácico, este ejercicio especulativo subraya la asombrosa diversidad de la vida prehistórica y la complejidad de los ecosistemas que existieron a lo largo de la historia de la Tierra. En las vastas y húmedas llanuras del Cretácico africano, el mundo del Spinosaurus no era un reino sin rival. Aunque su tamaño colosal y su especialización como depredador semiacuático le daban ciertas ventajas, el ecosistema que habitaba estaba repleto de otros cazadores igualmente letales, cada uno con habilidades únicas que convertían su entorno en un teatro de supervivencia y competencia. En esta tierra de ríos serpenteantes, pantanos oscuros y mares internos cargados de vida, el Spinosaurus no solo era el cazador, también era el cazado, enfrentándose a enemigos que acechaban tanto en el agua como en la tierra. Entre sus competidores más formidables estaba el Carcharodontosaurus, un dinosaurio carnívoro de casi igual tamaño que el Spinosaurus, con dientes afilados como cuchillas y una mordida diseñada para desgarrar carne. Este depredador terrestre era el maestro de las emboscadas en tierra firme. Aunque el Spinosaurus prefería los márgenes acuáticos y evitaba adentrarse demasiado en los dominios del Carcharodontosaurus, los territorios de ambos a menudo se superponían. Los encuentros entre estos titanes habrían sido espectáculos aterradores, donde el poder y la ferocidad se enfrentaban al alcance y la adaptabilidad del Spinosaurus. Si bien ambos probablemente evitaban conflictos directos cuando era posible, una competencia por presas grandes como los saurópodos podría haber llevado a violentos enfrentamientos. En el agua, el Spinosaurus no tenía menos desafíos. Los Orcopristis, peces sierra de varios metros de longitud, no eran meras presas pasivas. Con sus rostros alargados cubiertos de dientes afilados como navajas, podían infligir graves heridas a cualquier depredador que subestimara su defensa.
Estos peces no cazaban, pero su presencia en las aguas profundas suponía un peligro constante para un Spinosaurus que buscara alimento en sus territorios. Más allá de los Onchopristis, los mares y ríos de la región estaban habitados por cocodriloformos gigantes como Sarcosuchus, apodado el supercocodrilo. Aunque Sarcosuchus era más un cazador emboscado que un rival directo, un encuentro inesperado en las aguas turbias podría haber sido letal incluso para un Spinosaurus adulto. Estos reptiles prehistóricos tenían mandíbulas poderosas capaces de atrapar y retener cualquier cosa que se cruzara en su camino, y un Spinosaurus joven o desprevenido no habría sido inmune a su ataque. El cielo también albergaba peligros. Los pterosaurios, como los colosales aranguera, patrullaban las aguas en busca de peces, pero no se limitaban a capturar criaturas más pequeñas. Aunque raramente habrían atacado a un Spinosaurus adulto, un joven inexperto o incluso un espécimen herido podría haber sido un objetivo viable para un pterosaurio oportunista, capaz de abalanzarse desde las alturas con una precisión aterradora. Además, la presencia de estos cazadores violadores añadía un aire de constante amenaza en las tierras bajas, especialmente para los individuos más pequeños o vulnerables. Sin embargo, no todos los enemigos del Spinosaurus eran tan evidentes como un depredador de gran tamaño. El propio ecosistema estaba lleno de desafíos invisibles. En los cálidos y pantanosos márgenes de los ríos, parásitos y enfermedades acechaban en el agua estancada, debilitando incluso a los cazadores más poderosos. Las heridas sufridas en los enfrentamientos, ya fueran causadas por un Carcharodontosaurus, un Sarcosuchus o incluso un pez espinoso, podían infectarse rápidamente, convirtiendo pequeñas lesiones en sentencias de muerte. Además, las condiciones climáticas extremas como sequías estacionales o inundaciones repentinas transformaban constantemente el paisaje, obligando al Spinosaurus a adaptarse o a enfrentar la posibilidad de morir de hambre o agotamiento. A pesar de estos peligros, el Spinosaurus poseía una ventaja clave: su capacidad para moverse entre mundos. Mientras que otros depredadores estaban limitados a tierra o agua, el Spinosaurus podía cazar en ambos ambientes, evitando en gran medida la competencia directa. Pero esta adaptabilidad no significaba inmunidad. En un mundo lleno de amenazas letales, incluso un coloso como el Spinosaurus debía ser cauteloso, observando las sombras que se movían bajo la superficie del agua, o escuchando el crujir de las hojas en la densa vegetación ribereña. En este ecosistema dinámico y peligroso, la línea entre el cazador y la presa era a menudo tan delgada como un aliento retenido. Al final, los depredadores con los que compartía su mundo no solo representaban un peligro físico, sino también un desafío a su supremacía. En un ecosistema donde cada criatura luchaba por un lugar en la cima, el Spinosaurus era un símbolo de resistencia y adaptación, enfrentándose a los misterios y horrores de un mundo antiguo que incluso hoy sigue lleno de secretos. En la árida extensión del norte de África, donde el desierto del Sahara esconde los restos de antiguos mares y ríos perdidos en el tiempo, el Spinosaurus y el antiguo Egipto comparten un vínculo que trasciende milenios. Aunque separados por decenas de millones de años, sus historias convergen en un espacio geográfico que une al depredador más grande que haya existido, con una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad. Este vínculo, aunque indirecto, está impregnado de misterio, simbolismo y preguntas sin respuesta, como si las dunas mismas susurraran secretos del pasado. Los egipcios, con su fascinación por los dioses y las criaturas híbridas, veían en la naturaleza manifestaciones divinas. Las espinas dorsales del Spinosaurus, que se alzaban como una vela en su espalda, podrían haber inspirado relatos de monstruos marinos o guardianes del inframundo. Quizás, enterrados en las arenas del desierto, los huesos del Spinosaurus se convirtieron en artefactos místicos, objetos de culto o símbolos de poder para las primeras culturas del Valle del Nilo. Su tamaño colosal y su apariencia inusual habrían alimentado historias que reforzaban la conexión entre la tierra, los dioses y el agua, ese recurso sagrado que dio vida tanto al Egipto antiguo como al mundo del Spinosaurus. La relación entre el Spinosaurus y los faraones va mucho más allá de los mitos. Los egipcios eran maestros en la observación de su entorno, utilizando lo que encontraban en la naturaleza para construir un sistema simbólico complejo. El cocodrilo, por ejemplo, se convirtió en la encarnación del dios Sobek, un protector asociado al agua y la fertilidad. Si los egipcios hubieran tenido conocimiento de un depredador como el Spinosaurus, ¿podría haber sido considerado un antepasado mítico de Sobek? Su habilidad para moverse entre agua y tierra, su cráneo alargado y sus dientes afilados encarnan perfectamente en la imaginería de los dioses egipcios,
que a menudo eran representados con características animales fusionadas con lo humano. El simbolismo no termina ahí. La vela del Spinosaurus, una estructura enigmática que se alzaba imponente sobre su espalda, podría haber sido vista como un signo de divinidad o un atributo mágico. En la cosmogonía egipcia, el sol, la fuente de vida, era adorado como Ra, el dios supremo. ¿Podría la vela haber sido interpretada como un espejo del sol, una conexión entre el cielo y la tierra, un atributo que vinculaba al Spinosaurus con lo sagrado? Aunque esta es solo una especulación moderna, es fácil imaginar cómo un fósil encontrado en el antiguo Egipto podría haber inspirado una conexión tan mística. En un nivel más tangible, los territorios que un día pertenecieron al Spinosaurus fueron millones de años después reclamados por los egipcios. Los mismos ríos donde el dinosaurio cazaba se convirtieron en el lecho del Nilo, la arteria vital de Egipto. Las inundaciones anuales del Nilo, que depositaban sedimentos ricos en nutrientes, eran vistas como un regalo de los dioses, pero en realidad eran el eco lejano de un mundo que una vez estuvo dominado por criaturas como el Spinosaurus. Las mismas fuerzas naturales que moldearon el hábitat del Spinosaurus dieron forma al entorno donde la civilización egipcia floreció. Hoy, cuando los científicos excavan en las arenas del norte de África, no solo desentierran restos de dinosaurios, sino también fragmentos de un mundo perdido que conecta la prehistoria con la historia humana. Los fósiles del Spinosaurus encontrados en Egipto, Marruecos y otras regiones cercanas son más que piezas de un rompecabezas paleontológico. Son puertas a una narrativa que une el pasado remoto con las culturas que más tarde habitaron esas mismas tierras. Cada hueso, cada espina, es un recordatorio de que la historia de la Tierra es un tapiz intrincado, donde los hilos de lo natural y lo humano se entrelazan en formas inesperadas. Así, el Spinosaurus y el antiguo Egipto están unidos por algo más profundo que la mera geografía. Están conectados por el agua, el tiempo y la capacidad humana para interpretar los misterios del pasado. En las sombras de las pirámides y los fósiles ocultos bajo la arena, se encuentra una historia compartida. Un eco de mundos que, aunque separados por eras incomprensibles, convergen en un mismo lugar, bajo el mismo cielo eterno. El Spinosaurus, uno de los depredadores más enigmáticos y especializados de la prehistoria, vivía en un delicado equilibrio entre sus habilidades únicas y sus limitaciones físicas. Este coloso del Cretácico, que alcanzaba hasta 15 metros de longitud y poseía una impresionante vela dorsal, no era simplemente un cazador voraz que se movía con impunidad. Sus hábitos de caza, su dieta y los espacios que prefería o evitaba estaban intrínsecamente ligados a su particular morfología. Nos quedamos con una sola certeza: los misterios del Spinosaurus, su dominio sobre las aguas y la tierra, no son solo relictas de un tiempo antiguo, sino susurros de un mundo mucho más grande de lo que imaginamos, un mundo en el que la lucha por sobrevivir sigue de alguna manera viva en las preguntas sin respuestas.